Buenas tardes, mi nombre es Diego Hernández Jaramillo, soy estudiante de la Facultad de Contaduría Pública y Administración y el día de hoy les hablaré un poco acerca sobre el derecho del autor. Bien, comenzaremos definiendo lo que es meramente el autor, la cual se puede definir como toda persona física que crea una obra tanto literal como artística. Estas dos últimas son en las ramas en que se divide el derecho del autor. El derecho del autor, tal y como el artículo 11 lo dice, de la Ley Federal de Derecho del Autor, es el reconocimiento que otorga el Estado a una persona por haber creado obras literarias y artísticas. Bueno, esta otorga tanto derechos morales como derechos patrimoniales. El derecho moral que se le otorga a la persona consiste en que todo autor a ser reconocido como tal en el momento de la divulgación y evitar deformaciones o mutilaciones en su obra. El derecho patrimonial consiste en que el autor tiene derecho a explotar su obra tanto como a él le plazca, ya sea transmitir su uso o permitir su reproducción, entre otras. Bueno, ahora definiremos lo que es una obra. Una obra es toda creación original susceptible de reproducirse por cualquier medio o bien por cualquier forma. En la vigencia que tiene el derecho del autor está que es durante toda la vida de dicho autor o después de su muerte tiene una vigencia de 100 años todavía. El artículo 13 de la ley que ya mencionamos dice que reconoce como obras las siguientes ramas. La primera es literarias, que ya mencionamos, musicales, estas pueden ser con o sin letra, las dramáticas, la danza, las pictóricas o de dibujo, las escultóricas, la caricatura, en esta puede ser incluso la historieta. Entre otras están las arquitectónicas, las cinematográficas o audiovisuales, los programas de radio o los programas de televisión, las fotográficas, las obras de arte aplicado, las obras de compilación y por último tenemos todas las demás que por analogía se puedan incluir en esta rama. Bien, ahora definiremos uno de los dos aspectos en que se divide el derecho del autor. La primera serían las obras artísticas. Estas obras artísticas son todas las artes que son formas de expresión creativa. Las personas pueden expresar su creatividad mediante los siguientes aspectos, ya sea visualmente, mediante sonidos, mediante la escritura, mediante el movimiento, ya sea también en 3 dimensiones o por una vía multimedia, en este caso pues video. Entre los ejemplos de este tipo de obras se encuentran los siguientes: los cuadros, las fotografías, las canciones, las novelas, los poemas, las obras de teatro también, las coreografías de baile, las esculturas, los edificios, las películas e incluso en este ámbito entran los videojuegos.
Por otro lado, tenemos a las obras literarias. Este tipo de obras, la ley lo define como toda creación intelectual, ya sea de carácter literario, científico, técnico, práctico, y siempre y cuando la obra en la que se está hablando haya sido expresada mediante algún lenguaje determinado. En las obras literarias se entienden por aquellas obras en que la literatura, como por ejemplo la épica, la narrativa, la trágica, el suspenso, la romántica o incluso hasta la ciencia ficción. También dentro de esta se considera la poesía, los guiones de obras de teatro, las historietas. Dentro de estas entran los cómics, algunos artículos, manuales y pues los más conocidos que son los libros. Bien, para la protección del derecho del autor sobre alguna obra literaria, pues es automática desde incluso cuando se empieza a hacer el boceto o algún borrador. No es necesario que se vaya a registrar ante la autoridad para que esté protegida mediante el derecho del autor. Esta es simplemente alguna formalidad para que quede estipulado la fecha de creación. Bien, el derecho del autor no protege ni ideas ni simples hechos. El derecho del autor protege la forma en que se puede expresar las ideas. Esta expresión es la forma original en que las palabras, la música, los colores también son elegidos y son representados al público. Lo que hace una obra que sea original es siempre como la manera en que se expresa. Esto quiere decir que puede haber muchas obras distintas sobre la misma temática, pero siempre estarán expresadas de diferente manera. Bueno, algún ejemplo sería cuando algún profesor le pide a sus alumnos que comiencen a dibujar un perro jugando con alguna pelota. Cada alumno plasmará su idea de manera distinta y aunque sea la misma temática, cada alumno tendrá una manera distinta de plasmarlo y de representarlo. Eso es, cada quien tendría su propio derecho de autor. Bien, las condiciones para que se pueda aplicar el derecho del autor, pues no es tan complicado. Para empezar, ni siquiera tiene que ser útil ni bonita, no tiene que ser ni siquiera valiosa para estar protegida por el derecho del autor. En la mayoría de los casos basta con que sea simplemente original, es la única condición que debe cumplir este requisito. Esto significa que no puede ser una simple copia de alguna otra obra que ya exista. Y bueno, pues este sería el final y sería todo.